Las preguntas sobre el fin del mundo y el fin de nuestra propia vida están presentes en las conversaciones de casi todas las familias, me imagino yo. De una u otra manera, creyentes o no, cada uno encontrará una respuesta distinta. En la época de Jesús también la gente se preguntaba sobre el final y era visto de una manera distinta, era visto más bien como la venida de Dios al juicio, lo que se llama el reino de Dios. De esto le van a preguntar a Jesús y a esto el Señor, aunque no le da una respuesta directa, encuentra un motivo para una buena catequesis. Lucas 17, 20, 25. Lucas 17, 20, 25. Bienvenidos. Lucas 17, 20, 25. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es así, una de las curiosidades más comunes que la gente tiene es querer saber cuándo va a suceder el final de los tiempos, el fin del mundo, el reino de Dios, como dirían los judíos. Incluso algunos el final de la propia vida, porque para muchos el final es simplemente el final de la propia vida. Y dicen, el fin del mundo es para el que se va muriendo. Es una pregunta que obsesiona a muchas generaciones, pero en este caso obsesiona a los judíos, a los fariseos, que preguntan por la llegada del final de los tiempos, ¿sí? Esto que ya el profeta Daniel de alguna u otra manera había anunciado en sus textos. Jesús no contesta directamente esta clase de preguntas. Si vemos en muchas oportunidades también, cuando le preguntaban estas cosas, él no era directo con una respuesta, sino que aprovechaba este momento para aclarar algunos aspectos de su catequesis. En este caso, cuando le preguntan por el fin del mundo, el Señor se encarga de decirles, esto no será algo espectacular, porque el reino de Dios ya está dentro de ustedes. Hay que preocuparse más bien, digamos así, de otras cosas. No es centrarse uno en crear falsas alarmas sobre el fin del mundo. Antes habrá que padecerse mucho. Pensemos un poco en la experiencia de nuestras comunidades. Muchas veces, mucha gente que dejaba la iglesia, hablo de la iglesia católica, la dejaba por el miedo al fin del mundo, y esa palabra que se utilizaba muchísimo de conviértanse. El mundo se va a acabar y ustedes se van a condenar. Y la gente se llenaba de miedos, olvidando estas palabras de Jesús hoy. El reino de Dios vendrá de manera silenciosa. Cuando escuchen demasiado ruido, demasiada algarabía, demasiada laraca acerca de un tema, es preferible guardar un poco de silencio y escuchar desde dentro del corazón qué nos está diciendo el Señor. Hoy acerca del fin del mundo podemos decir que hay muchas maneras como se nos asusta sobre el final de los tiempos. Se nos asusta sobre el final de los tiempos. Especialmente las nuevas religiones nos están asustando. Las nuevas religiones que ya no están basadas en un Dios, o no están basadas en Dios, sino que están basadas más en un arremedo de lo divino y lo sagrado. Cuando se lleva la ecología al punto del ecologismo, por ejemplo. Es decir, cuando se le coloca como el primer aspecto del mundo a la ecología, cuando sí es fundamental e importante, pero no es la madre tierra la creadora del mundo, ni la madre nuestra, como diríamos nosotros, la Pachamama,
Al contrario, por encima de todas esas cosas siempre va a estar Dios. Pero hoy en día hay un manejo mediático grande de este tipo de cosas que lo que terminan haciendo es queriendo meter miedo para hacer que aquellos que se asustan se conviertan en sus adeptos. No sé si ustedes recuerdan, pero para mí es clara esa imagen de los años 80 más o menos, cuando se hablaba tanto de la capa de ozono y del hueco que cada día se hacía más grande y que de un momento a otro iban a entrar todos los rayos del sol y nos iban a tostar como chicharrón en paila. Y eso nunca sucedió. Hoy no se volvió a hablar de la capa de ozono. Difícilmente escuchamos hablar de la capa de ozono. Todos los escándalos que hubo acerca del SIDA, por ejemplo, también más o menos en esa época. Tanto que se habló, la gente tenía miedo de saludar a otra gente, la gente dejó de tener su vida de relaciones precisamente llenos de miedo por eso, la gente no compartía las cucharas, la gente terminaba sacando de su casa a los enfermos, simplemente por un temor, un miedo exagerado a este síndrome. Y hoy en día es algo que se vive entre la gente. No vayamos muy lejos. Cuando sucedió todo este escándalo del COVID, démonos cuenta cómo de una u otra manera nos dejamos llenar de tantos temores y tantos miedos, y hoy en día hay mucha gente que sigue todavía afectada como consecuencia de esta manera tan exagerada como afrontamos una epidemia, una pandemia. El cambio climático de la misma manera se ha convertido en una pieza de batalla política, incluso a veces religiosa, y a veces cosas como todas las que hemos hablado antes, basadas en fundamentos precientíficos, porque ni siquiera hay una claridad acerca de que realmente las cosas de las que nos hablan sean completamente válidas, valederas o ciertas. Entonces, los miedos, sobre todo, se aprovechan de esas circunstancias para sembrar miedos. El reino de los cielos nuevos, la tierra nueva que anuncia Jesús, no vendrá con un estilo espectacular. Es más, se puede instaurar el reino de Dios en la vida de las personas cuando todavía alrededor estamos viendo la destrucción del acabose, porque el reino de Dios se va implantando en silencio. Jesús lo compara, por ejemplo, con un poquito de levadura que se pone en la masa, o con una pequeña semilla que se sepulta en la tierra y que al crecer se convierte en un arbusto que da muchísimos frutos. Esa es la mejor manera de entender el reino de Dios. Más allá de asustarnos, más allá de todo, debemos recordar esas palabras que decimos cada vez que oramos con el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. O recordar esas palabras también del libro del Apocalipsis al final: ven, Señor Jesús. Es eso, en la paz, en la confianza de que el Señor Jesús le dará un sentido a nuestra vida, y que quizá no vendrá con ruidos, no vendrá con araracas, pero se instaurará entre nosotros. Démosle al Señor gracias por la oportunidad que nos da de vivir esta jornada. Pidámosle que nos bendiga, nos acompañe, y que su reino de Dios venga sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.